Desde la cuna, te han entrenado para responder dócilmente a un código sonoro, una contraseña vibratoria que crees que define tu existencia, pero que en realidad actúa como la celda más invisible y sofisticada de tu conciencia. Llevas décadas construyendo un inmenso castillo sobre una palabra que te dieron otros, defendiendo una etiqueta prestada e ignorando que, debajo de esos cimientos artificiales, yace una fuerza salvaje, una energía antigua que no cabe en ninguna sílaba humana ni en ningún registro civil. Hoy no vamos a hablar de teorías superficiales, vamos a realizar una cirugía espiritual precisa para separar quién eres de cómo te llamas, desmantelando la ilusión que te ha mantenido pequeño y limitado. Te aseguro que lo que encontrarás debajo de esa etiqueta cambiará para siempre la forma en que te miras al espejo y cómo interpretas las señales del universo. Antes de cruzar este umbral irreversible, déjame saber en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás conectando con esta frecuencia, porque la red de conciencia que estamos tejiendo hoy no conoce fronteras físicas. Quédate hasta el último segundo, porque en este video vas a conocer, por primera vez, al poderoso extraño que ha vivido dentro de ti toda tu vida, esperando pacientemente a que dejaras de pronunciar tu nombre para poder, por fin, tomar el mando. Desde el preciso instante en que llegaste a este plano físico, mucho antes de que pudieras comprender la inmensidad del universo, te impusieron una etiqueta sonora, un código vibratorio que no elegiste. Al nacer, eras pura conciencia, una energía sin forma observando el mundo con asombro. Pero el sistema social necesitaba clasificarte rápidamente para poder procesarte dentro de su estructura lógica y lineal. Tu nombre, esa palabra que has repetido millones de veces, no es más que una convención legal, una herramienta utilitaria diseñada para que los demás puedan llamarte, pero nunca fue diseñada para definir la vastedad de lo que realmente eres en tu interior. Piénsalo detenidamente. Cuando te miran a los ojos y pronuncian tu nombre, no están tocando tu espíritu. Simplemente están activando un comando al que fuiste entrenado para responder dócilmente desde la cuna. Es como si te hubieran entregado un traje a medida que, con el paso de los años, se ha ido pegando a tu piel hasta que olvidaste dónde termina el traje y dónde empiezas tú. La verdadera espiritualidad comienza precisamente al cuestionar esta primera capa de la realidad, al darte cuenta de que esa secuencia de letras en tu documento de identidad es un mapa, pero jamás será el territorio sagrado de tu ser. Nos acostumbramos a responder automáticamente como un acto reflejo pavloviano, cada vez que alguien emite ese sonido específico que asociamos con nuestra existencia, sin percatarnos de que es una jaula dorada. Al creer que somos el nombre, limitamos nuestra percepción a las expectativas que esa etiqueta conlleva, cerrándonos a la abundancia infinita de posibilidades que existen fuera de esa definición estrecha. Has vivido creyendo que eres esa palabra, defendiéndola y puliéndola, cuando en realidad lo que eres no cabe en ninguna palabra inventada por el lenguaje humano, por muy hermosa o histórica que ésta sea. Y aquí es donde debemos hacer una pausa vital, porque si estas palabras están resonando en tu interior y sientes que hay algo más allá de lo evidente, es porque estás listo para ver la verdad. Te invito a que te suscribas ahora mismo al canal. Aquí no solo hablamos de teorías, sino que desmantelamos las ilusiones para que puedas acceder a tu verdadero poder. Al suscribirte, te unes a una comunidad de buscadores que, como tú, han decidido dejar de vivir en automático para empezar a vivir con propósito. Haz clic en el botón y activa la campana, porque este viaje de redescubrimiento apenas está comenzando.
Volviendo a esta ilusión sonora, observa cómo el nombre funciona como un ancla que te mantiene atado a una historia familiar y cultural que quizás ni siquiera resuena con tu vibración actual. Aceptaste ese regalo envenenado de la identificación sin cuestionarlo, asumiendo cargas, herencias y destinos que venían implícitos en esas sílabas, bloqueando a menudo las señales que tu alma te enviaba para tomar otro camino. No es culpa de tus padres ni de la sociedad, es simplemente el mecanismo del sueño colectivo en el que todos hemos acordado participar para interactuar en este teatro de la vida cotidiana. Sin embargo, hay momentos de lucidez, pequeños destellos en la noche oscura del alma, donde el nombre se siente extraño, ajeno, casi como una prenda que ya no te queda bien y te aprieta. Esa incomodidad no es un error, es una bendición disfrazada. Es tu ser esencial gritando que necesita expandirse más allá de los límites fonéticos que te han impuesto. La energía que te anima no tiene nombre, ni forma, ni fecha de caducidad. Y reconocer esto es el primer paso para dejar de ser un personaje secundario en tu propia vida y convertirte en el creador consciente de tu realidad. Imagina por un segundo qué pasaría si mañana despertaras y nadie supiera tu nombre, si no tuvieras esa referencia para presentarte ante el mundo. ¿Dejarías de existir o, por el contrario, te sentirías más libre que nunca? La angustia que surge al pensar en perder el nombre es el ego aferrándose a su identidad construida, temeroso de disolverse en la nada. Pero tú y yo sabemos que en esa nada aparente reside el todo. La verdadera abundancia no llega a quien tiene el nombre más reconocido, sino a quien es capaz de soltar la necesidad de reconocimiento para fundirse con la totalidad de la experiencia presente. Al desidentificarte de tu nombre, no significa que dejes de usarlo. Ojo, simplemente dejas de ser usado por él. Pasas de ser el objeto a ser el sujeto observador. Comienzas a notar las señales sutiles del entorno que antes pasabas por alto porque estabas demasiado ocupado defendiendo tu etiqueta personal y tu reputación. Es un acto de rebeldía espiritual silenciosa. Seguir respondiendo cuando te llaman, pero sabiendo internamente, con una sonrisa cómplice, que quien responde es un misterio insondable disfrazado de ciudadano común. Pero para entender realmente la magnitud de este engaño, necesitamos viajar atrás en el tiempo, a un estado de pureza que todos hemos experimentado, pero que casi nadie recuerda conscientemente. Hubo un momento, antes de que el lenguaje colonizara tu mente, donde existías plenamente sin necesidad de etiquetas. ¿Te has preguntado alguna vez quién eras tú antes de aprender a hablar, antes de que la primera palabra fragmentara tu realidad en 1000 pedazos? Intenta viajar con la mente hacia atrás, rebobinando la cinta de tu vida hasta llegar a ese territorio virgen antes de que aprendieras a hablar. En esa etapa primigenia, eras una antena biológica perfectamente afinada con el universo, captando la realidad sin el filtro distorsionado de los conceptos mentales. No sabías que eras tú en el sentido egoico, simplemente eras presencia pura, una conciencia abierta de par en par que no juzgaba ni etiquetaba lo que veía. En ese silencio sagrado no existía la separación entre el observador y lo observado. El mundo y tú erais una sola danza de sensaciones crudas y directas. Ese bebé que fuiste no necesitaba un nombre para validar su existencia ni para reclamar su lugar en el cosmos. Su sola presencia ya emanaba una autoridad natural que los adultos a menudo olvidan. Sentías el frío, el hambre, el calor y el afecto como corrientes de energía que te atravesaban, pero no tenías una narrativa interna que te dijera, tengo frío o estoy triste. Vivías en un eterno presente, ese ahora del que tanto hablan los maestros de espiritualidad, pero que tú dominabas con maestría antes de que te enseñaran a preocuparte por el mañana o a lamentar el ayer.
Es fascinante darse cuenta de que esa percepción original, libre de definiciones, era tu estado natural de abundancia. Pues al no necesitar palabras para definir las cosas, no existía la carencia. Todo era asombro, todo era nuevo. Cada momento traía consigo un torrente de señales visuales y sonoras que procesabas con una inteligencia intuitiva que va mucho más allá del intelecto racional. Eras el protagonista de la vida sin necesidad de un guión, operando desde un centro de gravedad interno que no dependía de la aprobación externa ni de cómo te llamaran tus padres. Lo curioso es que la mayoría de nosotros cree que nuestra identidad comenzó cuando empezamos a tener recuerdos narrativos, esas historias que podemos contar con palabras. Pero la verdad es que alguien ya estaba ahí, sintiendo y viviendo intensamente mucho antes de que el lenguaje colonizara tu mente. Ese yo sin nombre es tu esencia inmutable. El diamante que ha quedado sepultado bajo toneladas de vocabulario y estructuras gramaticales. Ese ser no ha desaparecido, sigue vivo en las profundidades de tu psique, esperando pacientemente a que hagas silencio para volver a emerger. Fíjate en cómo te sientes cuando te quedas sin palabras ante un paisaje imponente o en un momento de intimidad profunda. Esa mudez no es un vacío, es un retorno momentáneo a tu estado original. En esos instantes, el nombre se desvanece y vuelves a ser simplemente conciencia, conectada con la energía vital que lo impregna todo sin discriminación. Es la prueba irrefutable de que no eres tus pensamientos ni tu lenguaje, sino el espacio silencioso donde todo eso ocurre. Un espacio que existía antes de tu primera palabra y que existirá después de la última. Recuperar la conexión con este estado preverbal no significa volverse infantil, sino rescatar la pureza de la mirada que no está contaminada por los prejuicios que aprendiste junto con tu nombre. El sistema nos entrena para olvidar esta conexión directa con el universo, sustituyendo la experiencia real por símbolos y palabras, vendiéndonos el mapa a cambio del territorio. Pero tú, que estás despertando, empiezas a intuir que la verdad no se puede nombrar, solo se puede sentir y vivenciar en la carne, más allá de cualquier etiqueta lingüística. Piensa en esto. Si pudieras quitarte todas las palabras que te han dicho, todas las descripciones que has memorizado sobre ti mismo, ¿qué quedaría? Quedaría la vida misma, vibrante y pulsante. Esa fuerza que hace latir tu corazón sin que tú se lo ordenes y que digiere tus alimentos sin que sepas cómo. Esa es tu verdadera identidad, una fuerza de la naturaleza que no necesita presentación ni tarjeta de visita para manifestar su poder y su abundancia en este plano físico. Las señales de este ser original aparecen cuando menos lo esperas, como un susurro de intuición que contradice tu lógica o un impulso de amor que no tiene justificación racional. Son recordatorios de que, aunque juegues el juego social de tener un nombre y un rol, en el fondo sigues siendo ese misterio insondable que llegó al mundo con los ojos muy abiertos y la mente vacía. Reconocer esto te quita un peso enorme de encima, porque te das cuenta de que no tienes que construirte ni mejorarte. Solo tienes que recordar lo que ya eras antes de la domesticación. Pero claro, la sociedad no puede lidiar con seres sin nombre ni forma. Necesita clasificarnos para controlarnos y predecirnos. Y así comenzó el proceso de moldeado, la repetición constante de un sonido específico dirigido a ti, día tras día, hasta que esa vibración externa se convirtió en tu jaula interna. ¿Te has detenido a analizar cómo esa repetición hipnótica no solo te dio una etiqueta, sino que comenzó a esculpir, capa por capa, la personalidad rígida que hoy crees defender con tanta vehemencia? Imagina por un momento la cantidad de veces que has escuchado esa secuencia de sonidos desde que eras pequeño. Miles, tal vez millones de repeticiones taladrando tu subconsciente.
Cada vez que alguien pronunciaba tu nombre, se depositaba una capa de cemento sobre tu fluidez original, solidificando una estructura rígida que hoy llamas personalidad. No es casualidad. Es un condicionamiento neurolingüístico profundo, donde el sonido de tu nombre actúa como un disparador que te obliga a entrar en personaje, a comportarte de una manera específica esperada por tu entorno y validada por la sociedad. Con el tiempo, dejaste de ser un campo de energía libre y espontáneo para convertirte en el actor principal de una película titulada Con tu nombre, un rol que requiere mantenimiento constante las 24 horas del día. Aprendiste que cuando sonaba ese nombre, debías reaccionar, ya fuera para recibir un premio o un castigo, una caricia o un grito, y así, tu sistema nervioso asoció esa etiqueta con la supervivencia misma. Empezaste a filtrar toda la abundancia de la realidad a través del lente de ese personaje, aceptando solo aquello que encajaba con la definición de quién se supone que eres y descartando el resto. Este proceso es tan sutil y gradual que rara vez nos detenemos a cuestionarlo, asumiendo que nuestros gustos, miedos y manías son innatos, cuando en realidad son guiones aprendidos para sostener la coherencia del nombre. Te has convencido de que eres tímido, o valiente, o inteligente, o torpe, simplemente porque esas etiquetas se adhirieron a tu nombre en el pasado, y tú decidiste seguir actuando en consecuencia para no desafiar al guionista invisible. La verdadera espiritualidad implica leer ese guión, darte cuenta de que es ficción y tener la valentía de improvisar nuevas escenas que no estaban en el libreto original. Si este nivel de profundidad resuena contigo y sientes que estás listo para ir más allá en tu proceso de despertar, te invito a unirte como miembro exclusivo del canal. Al hacer clic en el botón Unirse, no solo apoyas este contenido, sino que accedes a beneficios únicos. Tendrás prioridad de respuesta en tus comentarios, participarás en encuestas para decidir los próximos temas y podrás ver videos exclusivos diseñados para un círculo más íntimo de buscadores. Tu apoyo permite que sigamos trayendo esta luz al mundo. Únete a la tribu y profundicemos juntos en estos misterios. Volviendo a la construcción del personaje, observa cómo defiendes tu nombre como si fuera tu propia piel. Si alguien lo insulta o lo mancha, sientes un dolor real en el pecho, como si te atacaran físicamente. Pero, ¿qué es lo que realmente están atacando? Solo una idea, un concepto abstracto flotando en la mente de otros, no a tu ser real, que permanece intocable y eterno, observando el drama desde una dimensión superior. Esa identificación excesiva con el nombre es la raíz de gran parte de tu sufrimiento, pues te hace vulnerable a las opiniones ajenas y te desconecta de las señales internas de tu propia verdad. El nombre se convierte así en un límite, en una frontera que define hasta dónde puedes llegar. Yo no soy así, dices, alguien como yo no haría eso, cerrándote a la infinita posibilidad de la transformación. El universo no te creó para ser una estatua inamovible definida por una palabra, sino para ser un río en constante cambio, capaz de reinventarse en cada instante presente. Al creer ciegamente en la personalidad que tu nombre ha moldeado, te pierdes la magia de descubrir quién podrías ser si dejaras de aferrarte a la historia de quién fuiste ayer. Es fundamental comprender que no se trata de odiar tu personalidad ni de luchar contra ella, sino de verla como lo que es: una herramienta de interfaz, un avatar necesario para navegar en la Matrix social, pero nunca el usuario que controla el juego. Cuando comprendes esto, recuperas el poder. Puedes usar el nombre y el rol cuando sea necesario, pero tienes la libertad de colgar el disfraz en el armario cuando llegas a casa, a tu centro, a tu silencio. Ahí, en la intimidad de tu conciencia, no eres el abogado, ni el padre, ni la hija, ni el fracasado o el exitoso.
Simplemente eres. Romper con esta hipnosis requiere una vigilancia constante, un estado de alerta para notar cuándo estás actuando en piloto automático solo para satisfacer las demandas de tu etiqueta. Cada vez que sientas la necesidad de defender tu imagen o de justificar tu existencia, recuerda que es el personaje temblando de miedo, no tú. Tu esencia real no necesita defensa porque no puede ser dañada. Es abundancia pura que no requiere validación externa para sentirse completa y valiosa. Sin embargo, el nombre que llevas no es una simple colección aleatoria de letras o un sonido neutro que te tocó por azar en una tómbola cósmica. Hay algo mucho más denso y misterioso operando detrás de esas sílabas, una fuerza invisible que quizás has sentido, pero nunca has sabido nombrar. ¿Te has detenido a pensar que tu nombre carga con una mochila energética pesada, llena de historias que no son tuyas, intenciones ocultas de tus padres y ecos de antepasados que aún susurran a través de ti? Los nombres no son etiquetas inocentes ni secuencias aleatorias de letras pegadas al azar. Son contenedores vibratorios densos cargados de una energía específica que precede a tu propia llegada al mundo. Cuando tus padres eligieron cómo llamarte, no solo escogieron un sonido agradable, sino que inconscientemente invocaron una serie de expectativas, linajes y destinos que ahora llevas sobre tus hombros sin haber dado tu consentimiento. Es como recibir una herencia que nadie te preguntó si querías aceptar. Un paquete de información invisible que comienza a operar en tu campo cuántico desde el primer minuto, moldeando sutilmente la arquitectura de tu vida y atrayendo circunstancias que resuenan con esa frecuencia. Piensa en la intención oculta detrás de tu nombramiento. Fuiste nombrado en honor a un abuelo fallecido, a un personaje histórico trágico o quizás para llenar el vacío de alguien que ya no está. Al llevar el nombre de un ancestro, a menudo se te entrega también el mandato tácito de repetir su historia, de reparar sus errores o de vivir la vida que ellos no pudieron concluir, bloqueando así tu propia capacidad de manifestar abundancia genuina. El universo responde a la vibración que emites, y si tu etiqueta emite la frecuencia de sacrificio o dolor por lealtad familiar, te encontrarás repitiendo patrones que ni siquiera comprendes racionalmente. Además de la carga familiar, está la propia física del sonido. Cada nombre funciona como un mantra que se repite incesantemente a lo largo de tu existencia, creando una geometría específica en tu psique. Las vocales y consonantes de tu nombre tienen una resonancia particular que afecta tu sistema nervioso. No es lo mismo la vibración cortante y fuerte de un nombre guerrero que la suavidad líquida de un nombre melódico. Esta repetición constante actúa como un cincel sonoro que va esculpiendo tu carácter, predisponiéndote a ciertas emociones y alejándote de otras, limitando la expresión total de tu espiritualidad a un rango de frecuencias muy estrecho. Aquí es donde quiero que hagas una pausa y reflexiones sobre tu propia experiencia con tu etiqueta vital. ¿Alguna vez has sentido que tu nombre no encaja contigo o por el contrario, que te pesa demasiado como si cargaras con una historia ajena? Me encantaría leerte. Escribe en los comentarios la palabra resonancia. Si alguna vez has sentido que tu nombre tiene una vibración propia que a veces choca con quien realmente eres. O cuéntame brevemente la historia de tu nombre. Al compartirlo, empiezas a objetivar esa carga y a separarte de ella. Profundizando más, no podemos ignorar el peso semántico y cultural. El significado literal de tu nombre actúa como una profecía autocumplida que se clava en el subconsciente. Si tu nombre significa dolores, soledad o guerra, estás enviando señales constantes a tu cerebro y al entorno para que validen esa realidad lingüística, creando escenarios donde el sufrimiento o la batalla sean los protagonistas.
Incluso los nombres que parecen positivos como Victoria o Ángel imponen una presión silenciosa de perfección o éxito que puede volverse asfixiante, impidiéndote abrazar tu humanidad vulnerable y tus errores necesarios. Desde una perspectiva sistémica, el nombre es el primer contrato de lealtad que firmas con tu clan, un pacto invisible que te dice: perteneces a nosotros y a cambio llevarás nuestra bandera. Romper con la influencia tóxica de un nombre no significa necesariamente cambiarlo legalmente, sino limpiar la carga energética que le han asignado, devolviendo a los ancestros lo que es suyo y quedándote solo con la sonoridad pura. Es un acto de higiene espiritual urgente para quien desea conectar con la fuente real y dejar de ser un mero repetidor de dramas genealógicos antiguos. Observa también cómo el mundo te trata basándose en esa etiqueta antes de siquiera conocerte. Los prejuicios, las asunciones y las proyecciones de los demás se disparan instantáneamente al escuchar cómo te llamas. Esto crea un espejo distorsionado en el que te miras cada día, terminando por creer que eres esa imagen reflejada que los demás te devuelven, olvidando que tu verdadero ser es luz sin forma. La abundancia real de tu espíritu queda eclipsada por la sombra de las letras, y te conformas con las migajas de identidad que el sistema social te ofrece a través de ese código de identificación. Es fascinante y aterrador a la vez darse cuenta de que la mayoría de tus decisiones libres han estado teñidas por la fidelidad a este código sonoro y a todo lo que representa en tu árbol familiar. Sin embargo, el alma siempre busca su camino, enviándote señales de incomodidad, crisis de identidad o deseos repentinos de cambio radical que no parecen tener lógica. Son los gritos de tu esencia tratando de romper el cascarón del nombre para poder respirar y expandirse hacia su verdadera magnitud cósmica. Pero el mayor peligro no es solo que el nombre tenga una carga, sino lo que sucede en tu mente cuando dejas de percibir esa carga como algo externo y la integras como la totalidad de tu existencia. Existe un punto de inflexión crítico en el desarrollo humano, un momento preciso y casi imperceptible donde se produce una fusión alquímica peligrosa. ¿Te has preguntado cuándo fue el instante exacto en que dejaste de tener un nombre para empezar a creer ciegamente que eres el nombre, perdiendo por completo la noción de tu verdadera naturaleza? Existe un umbral invisible en el desarrollo de la conciencia, un punto de no retorno que cruzaste en la infancia sin darte cuenta, donde la palabra dejó de ser una herramienta y se convirtió en tu amo. Al principio, el nombre era solo un sonido para llamar tu atención, como un silbido, pero gradualmente, tu mente inmadura cometió el error inocente de pensar: yo soy eso. En ese instante preciso de fusión cognitiva, tu inmensidad espiritual, que es vasta como el universo, se contrajo violentamente para caber dentro de una caja fonética minúscula, renunciando a tu naturaleza ilimitada a cambio de una seguridad psicológica aparente y frágil. Esta confusión es el nacimiento del ego tal como lo conocemos, una entidad mental que vive aterrorizada de dejar de existir y que utiliza el nombre como su ancla principal en la realidad material. Empiezas a construir un muro alrededor de esa etiqueta, defendiéndola con uñas y dientes, gastando una cantidad inmensa de energía vital en sostener una imagen que sea coherente con lo que el mundo espera de alguien que se llama como tú. Ya no vives desde la libertad del ser, sino desde la dictadura del personaje, filtrando cada experiencia y decidiendo si es apropiada para tu identidad construida o si amenaza la integridad de tu máscara. El sufrimiento humano surge en gran medida de esta identificación errónea. Cuando alguien critica tu nombre o tu reputación, sientes que te están matando porque has olvidado que tú existes independientemente de esa historia. La crítica duele no porque sea verdad,
sino porque agrieta la estructura artificial con la que te has fusionado, y tu sistema de alerta lo interpreta como una amenaza de muerte real. Has bloqueado la abundancia natural de la vida porque crees que solo mereces lo que tu personaje ha logrado, olvidando que tu merecimiento es intrínseco a tu existencia, no a tus títulos ni a tu nombre. Es curioso observar cómo esta fusión te vuelve rígido y predecible, atrapándote en patrones de comportamiento que repites una y otra vez simplemente para confirmar que sigues siendo tú. Ignoras las señales de cambio que te envía tu alma, resistiéndote a la transformación profunda, porque cambiar implicaría traicionar la identidad que has pasado años puliendo y protegiendo. Prefieres la comodidad dolorosa de lo conocido, de ese nombre y sus circunstancias, antes que lanzarte al vacío fértil de lo desconocido, donde realmente podrías renacer sin ataduras. La verdadera espiritualidad no se trata de adornar al personaje con cristales o mantras, sino de tener el coraje radical de observar esta fusión y comenzar a disolver el pegamento que une tu conciencia a tu nombre. Es un proceso de desintoxicación mental, donde te das cuenta de que el nombre es solo un puntero, un dedo señalando a la luna, pero tú te has quedado obsesionado mirando el dedo y te has perdido la gloria del cielo nocturno. Mientras sigas creyendo que eres la etiqueta, serás un esclavo de las circunstancias externas, reaccionando mecánicamente a cada estímulo que toque tu frágil identidad. Este apego al nombre crea también una soledad existencial profunda, pues al definirte, te separas automáticamente del resto de la creación, creando un abismo entre yo, el nombre, y ellos, los otros nombres. Olvidas que en el nivel más profundo de la energía no hay fronteras ni divisiones, solo una red interconectada de vida pulsando al unísono. La ilusión de separación se mantiene viva gracias a la creencia ciega en que somos entidades aisladas, definidas por nuestros documentos de identidad, impidiendo que experimentemos la unidad real que yace detrás de las apariencias. Fíjate en el miedo que surge ante la idea de perderse a uno mismo o perder la cabeza. En el fondo, es el miedo a que el nombre deje de tener sentido y la estructura se derrumbe. Pero te diré un secreto: lo que se derrumba nunca fue real, y lo que es real nunca puede ser amenazado. Al aferrarte a tu nombre como si fuera una tabla de salvación en medio del océano, te estás perdiendo la capacidad de nadar libremente, de sumergirte en las profundidades y de dejarte llevar por la corriente de la vida que sabe mejor que tú hacia dónde ir. El sistema educativo y social refuerza esta confusión día tras día, premiando al nombre, castigando al nombre, calificando al nombre, hasta que la disociación es completa y el ser original queda dormido, sepultado bajo capas de burocracia mental. Sin embargo, hay una parte de ti que no ha caído en la trampa, una parte que ha estado ahí todo el tiempo, inmóvil y silenciosa, viendo cómo te angustias por defender una ilusión. Esa parte no tiene nombre, nunca lo tuvo y nunca lo tendrá, y es la llave maestra para salir de la prisión. Ahora bien, si todo esto es una construcción mental y una confusión de identidad, ¿quién es el que se da cuenta de ello? ¿Quién es ese que está leyendo o escuchando esto ahora mismo y asiente internamente sabiendo que es verdad? Hay una presencia detrás de tus ojos, un testigo silencioso que observa tus pensamientos, tus emociones y hasta tu propio nombre sin verse afectado por nada de ello. ¿Estás listo para conocer al único habitante real de tu cuerpo, aquel que ha estado esperando pacientemente a que dejes de mirar tu reflejo para mirarte a ti mismo? Hay una presencia en ti que nunca duerme, que nunca envejece y que no responde a ningún nombre humano. Es esa conciencia silenciosa que se da cuenta de que tienes frío, de que estás pensando o de que estás sintiendo una emoción intensa, pero que en sí misma no es ni el frío, ni el pensamiento, ni la emoción. A este testigo eterno lo llamamos el observador,
el yo real que existe detrás de las cortinas del escenario, mirando la obra de teatro de tu vida con una compasión infinita y una neutralidad absoluta. Mientras tu personaje, ese que lleva tu nombre, sufre, ríe, gana o pierde, el observador permanece inalterable, como el cielo azul que no se ve afectado por las tormentas que cruzan a través de él. Este observador es tu conexión directa con la fuente del universo, el punto de anclaje donde tu espiritualidad deja de ser un concepto y se convierte en experiencia viva. Él estaba ahí cuando eras un bebé antes de tener palabras, estuvo ahí durante tu adolescencia turbulenta y está ahí ahora mismo, permitiéndote comprender estas palabras. No ha cambiado ni un ápice porque no está hecho de tiempo ni de memoria, sino de pura energía consciente. Es el lienzo en blanco sobre el cual se proyecta la película de tu identidad, pero jamás se mancha con la tinta de la historia. Darte cuenta de esta separación entre quien eres, el observador, y quien crees ser, el nombre, personaje, es el despertar más poderoso que puedes experimentar. De repente, los problemas que parecían de vida o muerte pierden su gravedad asfixiante, porque entiendes que le están ocurriendo al personaje, no a ti. Tú eres el espacio amplio y seguro donde esos problemas aparecen y desaparecen, y desde esa posición de testigo accedes a una abundancia de paz que no depende de que las circunstancias externas sean perfectas. Si estás sintiendo esa paz ahora mismo, o si alguna vez has tenido un momento donde el tiempo se detuvo y solo existía el presente, te invito a darle un me gusta a este video. Tu like es una señal digital de que estás resonando con esta verdad profunda y ayuda a que este mensaje llegue a otras almas que, como tú, están buscando salir de la ilusión para reencontrarse con su esencia. Es un gesto pequeño, pero poderoso para expandir esta conciencia colectiva. Gracias por ser parte de este despertar. El observador no juzga, no critica y no tiene preferencias, simplemente es. A diferencia de tu mente egoica, que siempre está etiquetando todo como bueno o malo, el testigo interno acoge todo lo que sucede con una aceptación radical. Es desde este lugar donde puedes recibir las señales verdaderas de la intuición, porque el canal está limpio de ruido mental y de miedos condicionados por tu historia personal. Cuando operas desde el observador, tus decisiones ya no nacen del miedo a proteger tu imagen, sino de la sabiduría clara que sabe exactamente qué es lo mejor para tu evolución. Imagina por un momento que pudieras vivir tu día a día anclado en esta presencia, usando tu nombre y tu personalidad solo como herramientas funcionales, pero sin perderte en ellas. Sería como jugar un videojuego sabiendo que eres el jugador y no el avatar en la pantalla. Podrías arriesgarte más, amar más intensamente y vivir con una audacia que el miedo al fracaso suele bloquear. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino ser libre de la tiranía de tu propia identidad construida, recordando en cada instante que eres el testigo inmortal de una experiencia temporal. Sin embargo, el ruido del mundo y la inercia de los hábitos mentales nos arrastran constantemente de vuelta a la identificación con el nombre. Es una batalla sutil entre la conciencia y el automatismo, pero cada vez que regresas al observador, aunque sea por un segundo, fortaleces el músculo espiritual y debilitas las cadenas del ego. Es un entrenamiento diario para recordar que no eres la voz en tu cabeza que no para de hablar, sino el que escucha esa voz. Este testigo interno es también la puerta a la inmortalidad, no del cuerpo físico, sino de la esencia. Tu nombre quedará grabado en una lápida y eventualmente será olvidado por la historia, pero la conciencia que eres, esa luz que mira a través de tus ojos, nunca nació y nunca morirá. Reconectar con esta verdad te libera del miedo a la muerte y, paradójicamente, te permite vivir la vida con una intensidad y una alegría que antes te eran desconocidas. Pero,
¿Cómo se accede a este estado de manera práctica y sostenida? ¿Qué sucede en tu interior cuando logras apagar el ruido constante de la identidad y el nombre deja de resonar en tu mente? Existe un territorio sagrado, un estado de vacío fértil donde las palabras sobran y la verdad se revela por sí sola. Un lugar donde el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de todo lo que realmente importa. Cuando logras, aunque sea por unos instantes, bajar el volumen de la radio mental que repite tu nombre y tu historia sin cesar, sucede algo extraordinario. Los límites de tu cuerpo parecen disolverse. Es una experiencia física y metafísica donde la frontera entre tú y el universo se vuelve borrosa, casi inexistente. Dejas de ser un fragmento aislado luchando por sobrevivir y te reconoces como parte del tejido mismo de la existencia. Es como si una gota de agua recordara de repente que es océano. En ese silencio bendito, no hay nadie a quien defender, nadie a quien justificar, y por lo tanto, el miedo se evapora, porque el miedo necesita de un yo pequeño y separado para existir. En este estado de quietud, la carga pesada de tu biografía desaparece. No eres tus éxitos, no eres tus fracasos, ni siquiera eres hijo de tus padres o ciudadano de tu país. Eres pura energía vibrante, una presencia luminosa que flota en un eterno ahora, liberada de la tiranía del tiempo lineal y de las expectativas sociales. Se siente una ligereza brutal, como si te hubieras quitado una mochila llena de piedras que llevabas cargando décadas sin saberlo. Es el descanso profundo que tu alma ha estado anhelando, un reposo que el sueño físico no puede darte, porque incluso en sueños, tu identidad suele perseguirte. Es curioso, pero en este vacío aparente es donde encuentras la verdadera abundancia. No la de acumular cosas materiales, sino la plenitud de sentir que no te falta nada, porque lo eres todo. La carencia solo existe en el mundo de los nombres y las formas, donde siempre hay algo que comparar y algo que desear. Pero en el silencio del ser, la completitud es absoluta. Te das cuenta de que la felicidad no es algo que se consigue allá afuera, logrando metas para engrandecer tu nombre, sino que es tu estado natural cuando dejas de bloquearlo con el ruido de tu personalidad. Las señales de la vida se vuelven cristalinas en este espacio. Sin la interferencia de tus juicios y etiquetas mentales, la intuición fluye como un río limpio y caudaloso. Sabes lo que tienes que hacer sin necesidad de pensarlo dos veces, guiado por una inteligencia silenciosa que es mucho más rápida y precisa que tu intelecto racional. Es una navegación por la vida basada en la resonancia y no en el cálculo, donde las sincronicidades empiezan a ocurrir con una frecuencia pasmosa, como si la realidad misma bailara al ritmo de tu silencio interior. Esta es la cumbre de la espiritualidad auténtica. No se trata de aprender más teorías ni de memorizar escrituras sagradas, sino de desaprender el nombre para recordar la esencia. En este silencio, la pregunta ¿quién soy yo? Pierde sentido porque la respuesta no es una palabra. Es la experiencia vibrante de existir sin definiciones. Es un retorno al hogar, a ese lugar seguro e inexpugnable dentro de ti que nunca ha sido dañado por los traumas ni manchado por los errores del personaje que interpretas en el mundo. Mucha gente teme al silencio porque creen que encontrarán el vacío, la nada aterradora, pero lo que encuentran es la nada fértil de donde surge todo lo creado. Es el lienzo en blanco antes de la pintura, el silencio antes de la música, el potencial puro antes de la manifestación. Al habitar este espacio, te conviertes en el mago de tu propia vida, capaz de crear y descrear realidades porque ya no eres esclavo de la creación anterior. Ya no eres víctima de tu propio nombre. Sin embargo, no podemos vivir eternamente en meditación profunda. El mundo nos llama.
El teléfono suena y alguien pronuncia nuestro nombre, arrastrándonos de vuelta a la densidad de la forma. Pero una vez que has probado el néctar de este silencio, ya nada es igual. Vuelves al mercado, al trabajo y a la familia, pero con un secreto brillando en tus ojos. Sabes que el nombre es solo un juego, una máscara necesaria para el carnaval de la vida, pero ya no te confundes con ella, manteniendo siempre un pie en la orilla de la eternidad. El desafío real comienza aquí. Integrar ese silencio vasto en el ruido cotidiano. Aprender a ser nadie mientras actúas como alguien. Es un baile delicado entre dos mundos, donde el sufrimiento acecha cada vez que olvidas tu verdad y te crees nuevamente la mentira de la etiqueta. La paz reside en esa brecha, en ese espacio sagrado entre dos pensamientos, donde el nombre no tiene poder y tú eres libre. Pero claro, vivir en esta dualidad genera una fricción inevitable, un choque constante entre la inmensidad que sientes dentro y la pequeñez que el mundo refleja de ti. Es aquí donde surge el verdadero conflicto existencial, no en los problemas externos, sino en la discrepancia dolorosa entre lo que sabes que eres en esencia y lo que crees ser cuando estás atrapado en la matriz social. ¿Cómo distinguir entonces, en el fragor de la batalla diaria, dónde termina la mentira de tu identidad construida y dónde comienza la verdad indestructible de tu ser? Vivimos atrapados en una confusión fundamental, creyendo que somos la biografía que nuestra mente ha escrito, una colección de recuerdos, traumas y logros archivados bajo nuestro nombre. Crees ser el impaciente, la víctima, el exitoso o el solitario. Pero esas son solo prendas de vestir que tu conciencia se ha probado a lo largo del camino y olvidó quitarse. Lo que realmente eres no tiene adjetivos. Es la energía vital que permite que esas experiencias sucedan. El sustrato silencioso y eterno donde la película de tu vida se proyecta. Confundir la pantalla con la película es el error perceptual que nos mantiene en un estado de ansiedad crónica, siempre temiendo que la película termine o se ponga fea. El sufrimiento psicológico nace casi exclusivamente de la defensa de esa identidad construida. Cada vez que sientes dolor emocional, observa bien y verás que es tu ego protegiendo una imagen, no tu ser real siendo dañado. Si alguien insulta tu inteligencia y te duele, es porque estás apegado a la etiqueta de inteligente. Si alguien ignora tu presencia y te ofendes, es porque defiendes la etiqueta de importante. Tu verdadera esencia, esa espiritualidad viva que te habita, no puede ser insultada ni disminuida porque es intangible e infinita, como el espacio vacío que permite que existan los objetos, pero no puede ser golpeado por ellos. La identidad construida es pesada, requiere mantenimiento constante y validación externa para no desmoronarse, consumiendo una cantidad absurda de tu fuerza vital en el proceso. En cambio, lo que realmente eres es ligero, autosuficiente y rebosa de una abundancia natural que no necesita demostrar nada a nadie para sentirse valiosa. Mientras tu yo falso vive en el tiempo, lamentando el pasado o temiendo el futuro, tu yo verdadero descansa eternamente en el ahora, el único lugar donde la vida está ocurriendo realmente. La paz no es algo que consigues cuando arreglas tu vida. Es lo que queda cuando dejas de creer que eres el personaje roto que necesita arreglo. Haz una pequeña pausa aquí y sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has sufrido por defender una idea de ti mismo que ni siquiera es real? Me gustaría saber si esto resuena contigo. Escribe en los comentarios la palabra máscara. Si alguna vez has sentido el peso agotador de sostener un personaje ante los demás, o si has experimentado ese alivio al dejar caer la fachada. Al nombrar esa máscara, le quitas poder y comienzas a separarte de ella, dando un paso firme hacia tu libertad interior.
Cuando dejas de definirte por tus palabras, tus historias o tus títulos, surge una sensación vertiginosa de libertad, pero también de miedo, porque el ego siente que está muriendo. Sin embargo, esa muerte es solo el fin de una ilusión. Lo que muere es la mentira de que estás separado del universo, de que eres un fragmento aislado luchando contra el mundo. Al soltar las definiciones, te vuelves transparente al flujo de la vida, permitiendo que la inteligencia cósmica actúe a través de ti sin la resistencia de tus miedos y preferencias personales. En este estado de rendición, las señales que antes te parecían confusas o inexistentes se vuelven guías claras y precisas, porque ya no estás tratando de forzar la realidad para que encaje con tu guión mental. Te mueves por el mundo con una gracia nueva, respondiendo a lo que el momento pide y no a lo que tu identidad exige. Es la diferencia entre conducir un coche con el freno de mano puesto, la identidad nominal, y dejar que el coche se deslice suavemente cuesta abajo, la esencia fluida. La paradoja más hermosa es que, al dejar de intentar ser alguien especial, te conviertes en una expresión única e irrepetible de la vida, mucho más magnética y poderosa que cualquier personaje que pudieras inventar. La gente se siente atraída por esa autenticidad desnuda, no por la máscara pulida, porque en el fondo todos anhelamos esa misma libertad. Tu sola presencia, libre de las ataduras del nombre, se convierte en un recordatorio viviente para los demás de que ellos también pueden soltar sus cargas. No se trata de rechazar tu historia ni de borrar tu memoria, sino de verla como lo que es, un archivo de datos, no tu definición existencial. Puedes visitar la biblioteca de tu pasado, aprender de ella y usarla, pero no tienes que vivir encerrado en ella ni dormir entre las estanterías polvorientas de lo que fuiste. Eres el visitante, el lector consciente, el viajero que utiliza el mapa, pero sabe que él no es el papel ni la tinta. Pero entonces surge la duda práctica, la pregunta que todos nos hacemos al llegar a este punto de comprensión profunda. ¿Significa esto que debo cambiar mi nombre, irme a una cueva y renunciar a mi vida social para ser auténtico? ¿Es posible vivir en la Matrix, usar el nombre y pagar las facturas sin volver a caer en el sueño del olvido y la identificación? Mucha gente cree erróneamente que para despertar su espiritualidad necesitan huir a un monasterio, cambiarse el nombre legal por uno sánscrito o rechazar por completo su identidad terrenal. Nada más lejos de la realidad. El verdadero desafío y la maestría consisten en usar tu nombre conscientemente, como quien usa una llave para abrir una puerta, sin olvidar jamás que tú eres la mano que sostiene la llave. No se trata de matar al personaje, sino de educarlo, de ponerlo al servicio de tu ser real, en lugar de dejar que dirija el espectáculo con sus miedos y neurosis. Puedes seguir firmando documentos, respondiendo cuando te llaman y celebrando tu cumpleaños, pero con una diferencia interna abismal, una sonrisa secreta en el corazón que sabe que todo eso es un juego cósmico. Tu nombre se convierte en tu nombre artístico en este gran teatro del mundo, una herramienta funcional para interactuar con otros actores, recibir correo y navegar las leyes de la sociedad. Este desapego lúdico te permite moverte con una ligereza envidiable. Ya no te tomas tan en serio los dramas del personaje porque sabes que, en el fondo, tu verdadera naturaleza permanece intacta y a salvo. Integrar esta verdad mientras funcionas en el mundo físico te otorga una ventaja enorme: la capacidad de adaptarte y fluir ante cualquier circunstancia. Como no estás defendiendo una imagen rígida de quién eres, puedes ser flexible, humilde y resiliente, reaccionando a las señales del momento presente en lugar de a los guiones preestablecidos de tu pasado. La abundancia fluye hacia ti, porque no hay bloqueos de identidad que digan «yo no merezco esto»,
o esto no es para mí. Simplemente estás abierto a recibir todo lo que la vida quiera entregarte. Es vital entender que el rechazo a tu nombre o a tu historia es otra trampa del ego, una forma sutil de identidad que dice «soy el que odia su nombre» o «soy demasiado espiritual para esto». La verdadera libertad incluye todo. Abrazas tu nombre con cariño, como abrazarías a un viejo amigo o a un niño pequeño, reconociendo su utilidad y su historia, pero sin confundirte con él. Es un acto de amor e integración donde la dualidad se disuelve. Eres infinito por dentro y definido por fuera, y en esa danza encuentras el equilibrio perfecto. Practica este recordatorio en tu vida diaria. Cada vez que escuches tu nombre, úsalo como una campana de mindfulness, un recordatorio instantáneo para volver al centro y preguntarte, ¿quién está escuchando este nombre? En lugar de reaccionar automáticamente, toma una micropausa, respira y responde desde la conciencia plena, inyectando energía de presencia en esa interacción banal. Así transformas lo cotidiano en sagrado, usando el mismo elemento que antes te dormía, tu nombre, como el despertador que te trae de vuelta a la hora. Al hacer esto, notarás que tus relaciones cambian. Dejas de proyectar tus necesidades de validación en los demás y empiezas a verlos también más allá de sus etiquetas y nombres. Se crea una conexión de ser a ser, una comunicación profunda que trasciende las palabras y los roles sociales, donde la empatía y la compasión surgen naturalmente. Ya no te relacionas desde la máscara hacia otra máscara, sino desde tu esencia desnuda hacia la esencia del otro, reconociendo que detrás de sus disfraces, ellos también son el mismo observador silencioso. No necesitas irte al Himalaya para encontrar esta paz. Está disponible aquí y ahora, en medio del tráfico, en la oficina o en la fila del supermercado. Tu nombre es el ancla en la realidad convencional, pero tu conciencia es el barco que navega libre por el océano de la existencia. Mantén el ancla cuando sea necesario para no irte a la deriva, pero no olvides nunca izar las velas y sentir el viento del espíritu en tu cara. Este es el arte de vivir en el mundo sin ser del mundo, de jugar el juego con excelencia, pero sabiendo que el resultado no define tu valía. Eres un infiltrado de la luz en el mundo de las formas, un agente secreto de la conciencia disfrazado de persona común con nombre y apellido. Y cuando dominas este arte, cuando el nombre ya no es una jaula sino un vehículo, estás listo para dar el paso final, el retorno definitivo al origen de todo. Porque al final del día, cuando el espectáculo termina y las luces se apagan, cuando el cuerpo descansa y el nombre se olvida en el sueño profundo, ¿qué queda? Queda el retorno a la identidad, sin forma, sin sonido y sin historia. El reencuentro con el océano primordial donde todas las gotas se funden en una sola conciencia. ¿Estás preparado para asomarte a ese abismo luminoso y reconocer tu rostro original antes de que el mundo fuera creado? Al final de este viaje de introspección, llegamos inevitablemente al origen, a ese estado de conciencia pura que no necesita de formas, sonidos ni historias para validarse a sí mismo. Es el retorno al hogar del que nunca saliste realmente, el reconocimiento de que tu identidad verdadera es tan vasta como el universo y tan sutil como el espacio entre las estrellas. Aquí, el nombre que has llevado toda tu vida se revela como lo que es, una pequeña ola en la superficie de un océano insondable, mientras tú recuerdas que eres, y siempre has sido, el agua misma. En esta identidad sin forma, el sufrimiento psicológico no encuentra dónde agarrarse, porque no hay un yo pequeño y separado que pueda ser herido, ofendido o disminuido por las circunstancias del mundo cambiante. Reconectar con este ser esencial transforma radicalmente tu relación con la vida. Ya no caminas por el mundo pidiendo permiso para existir ni mendigando afecto o reconocimiento.
Te conviertes en una fuente generadora de energía, irradiando una presencia que afecta positivamente todo lo que tocas, sin necesidad de hacer nada extraordinario, solo siendo. La ansiedad por el futuro se disuelve porque entiendes que el futuro es solo una proyección mental y que la vida real siempre sucede en el ahora eterno, el único lugar donde tu poder es absoluto. Dejas de ser un buscador desesperado de respuestas para convertirte en la respuesta viviente, encarnando la paz que antes buscabas frenéticamente en libros, maestros y cursos. Tus decisiones, antes impulsadas por el miedo a perder o la necesidad de ganar, ahora surgen de una claridad intuitiva que está alineada con la inteligencia de la vida. Las señales que el cosmos te envía ya no son jeroglíficos indescifrables, sino instrucciones claras que sigues con confianza, sabiendo que estás siendo guiado por una sabiduría mayor que tu intelecto. No eliges basándote en lo que conviene a tu imagen o reputación, sino en lo que resuena con la verdad de tu alma. Y curiosamente, esas decisiones arriesgadas para el ego suelen traer los frutos más dulces para el espíritu. La vida deja de ser una lucha de resistencia y se convierte en una danza de fluidez, donde los obstáculos se vuelven maestros y los finales, nuevos comienzos. La percepción de ti mismo cambia de ser un objeto sólido y finito a ser un campo de posibilidades infinitas, donde la abundancia no se mide por lo que tienes en el banco, sino por la riqueza de tu experiencia interior. Te das cuenta de que la carencia era solo una ilusión creada por la creencia de estar separado de la fuente. Pero al recordar tu identidad sin forma, accedes al depósito inagotable de creatividad y amor que reside en tu núcleo. Ya no necesitas atraer nada, porque vibras en la frecuencia de la plenitud, y por ley de resonancia, el exterior comienza a reflejar la magnificencia de tu estado interior sin esfuerzo ni lucha. Esta es la cumbre de la espiritualidad práctica. Vivir en el mercado, criar hijos, trabajar y pagar cuentas, pero con la conciencia anclada en lo eterno. El miedo a la muerte pierde su aguijón venenoso, pues comprendes visceralmente que lo que muere es el nombre, la historia y el cuerpo, pero la conciencia que eres es inmune al tiempo. Esta comprensión te libera para vivir con una audacia salvaje, amando sin restricciones y entregándote a la experiencia humana con una pasión que solo posee quien sabe que no tiene nada real que perder. Te vuelves un jugador maestro que disfruta del juego, precisamente porque sabe que es un juego y no una sentencia perpetua. Imagina la libertad de despertar cada mañana, sin la pesada armadura de tu pasado, recreándote de nuevo en cada respiración, virgen de juicios y expectativas. Tu historia personal, con sus traumas y victorias, deja de ser una cárcel para convertirse en un libro que puedes leer o cerrar a voluntad, pero que ya no dicta quién eres hoy. Eres el silencio consciente detrás del ruido, la quietud dinámica detrás del movimiento, la presencia amorosa que acoge todas las formas sin apegarse a ninguna. En este estado, la soledad se transforma en solitud sagrada, y el silencio se llena de una música celestial que solo el corazón despierto puede escuchar. El retorno a esta identidad sin límites no es el final del camino, sino el comienzo de una vida verdadera, una vida vivida en alta definición espiritual. Ya no eres un sonámbulo reaccionando a estímulos, sino un creador consciente participando activamente en la evolución del universo a través de tu perspectiva única. Cada interacción, cada mirada y cada palabra se impregnan de una profundidad nueva, porque ya no ves otros, sino reflejos de la misma conciencia única jugando a disfrazarse de muchas formas. La compasión brota espontáneamente, no como un deber moral, sino como el reconocimiento natural de que el otro eres tú en un disfraz diferente. Al soltar la obsesión por ser alguien, terminas siendo todo. Al vaciarte de tu nombre, te llenas de la existencia misma.
Es la paradoja divina, perderse para encontrarse, morir antes de morir para descubrir que no hay muerte. Y mientras sigues caminando por este plano físico, respondiendo a tu nombre cuando te llaman, por dentro guardas el secreto más grande de todos. Sabes que eres el misterio insondable, mirando a través de dos ojos humanos. Esta es la liberación final, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el regalo que te espera justo detrás de la última capa de tu identidad construida. Y así, parado en el borde de lo conocido, contemplando la inmensidad de tu propio ser, te das cuenta de que nunca necesitaste buscar nada fuera, porque el tesoro siempre estuvo enterrado bajo el peso de tu propio nombre. Ahora que has vislumbrado la verdad, ahora que has sentido la brisa de la libertad en tu rostro, la pregunta ya no es quién eres, sino cómo vas a vivir a partir de ahora con esta revelación ardiendo en tu pecho. El viaje de regreso a ti mismo ha completado el círculo, y sin embargo, la aventura de vivir como conciencia despierta apenas acaba de comenzar. Ahora que la semilla de la verdad ha sido sembrada en las grietas de tu identidad, ya no puedes volver a dormirte inocentemente. Algo en ti ha cambiado de frecuencia para siempre. La pregunta crucial no es si entendiste lo que dijimos hoy, sino quién se levantará mañana de tu cama para enfrentar el mundo. El personaje de siempre atado a su nombre y a su pasado, o la presencia infinita que acaba de recordar su origen. ¿Te atreves a caminar entre la multitud sabiendo que eres un secreto viviente, una energía colosal disfrazada de ciudadano común? Quiero leerte abajo y que declares tu intención. ¿Estás dispuesto a usar tu nombre sin ser usado por él? No permitas que esta chispa de lucidez se apague con la rutina. En este preciso momento, están apareciendo en pantalla dos nuevas puertas hacia la expansión. Una es mi transmisión más reciente y la otra es una ruta que el propio sistema ha seleccionado específicamente para tu evolución actual. No te detengas aquí, haz clic en una de ellas y sigue profundizando en tu maestría interior. Si este mensaje ha tocado esa fibra que no tiene nombre, suscríbete al canal y forma parte de esta vanguardia de conciencia. Recuerda, tu nombre es solo el ruido temporal que hace el mundo al chocar contra tu misterio. No permitas, bajo ninguna circunstancia, que el ruido te impida escuchar la música eterna de lo que realmente eres.